Bueno, hasta ahora intentamos entender qué se está discutiendo o qué se va a discutir hoy, ¿no?, en el Senado y por qué tantas organizaciones, como decíamos, bueno, convocan a movilizar, pero bueno, todo esto tiene una traducción concreta en nuestra ciudad. ¿Qué pasa en Tandil, no? Hoy también, para que todo el público que está del otro lado se entere, porque acá también hay una convocatoria y para conversar, digamos, sobre eso, recibimos a quien tengo a mi derecha, Miguel Liademarco, vocero del comité impulsado por Miriam Bregman en Tandil y candidato a concejal también por el Frente Izquierda, que sabemos que la gente te conoce más por eso. Capaz. ¿Cómo andás, Miguel? Bien, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás, Miguel? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, lo que te vamos a pedir es que hables recontra cerquita del micrófono, así salís bien. No Ahí sé está. si voy a salir bien, pero cerquita puedo hablar, no hay problema. Para que Pero se va a escuche. escuchar lo que digas, Claro. que ya es un montón. Bueno, nosotros veníamos diciendo, Miguel, que hoy, bueno, se votan muchas leyes, o se intentará votar muchas leyes, están ahí con el poroteo, están haciendo modificaciones de último momento, desde que arrancó la semana, ¿no? Pero bueno, si tuvieras que explicarle a las personas que están del otro lado, que están prendiendo la radio, que tienen en común todos estos proyectos que, bueno, que intentan llevarse adelante, ¿qué le dirías? Bueno, es complejo por la profundidad de todo lo que se está discutiendo, pero que no empezó hoy, que podemos hablar en un ratito de la foto de lo que está pasando hoy y de lo que está pasando en estos últimos días con la ley de extranjerización, con lo de falsas denuncias y con otras cuestiones que son como una nueva ley ómnibus, así la han bautizado también. Pero en general lo que podemos pensar y para entender su relación con el RIGI, Super RIGI, etcétera, y la ley de extranjerización en particular, es que están pensando un país donde manden las corporaciones de acá a 10, 15 años, que sea para 10 millones de personas y el resto de los argentinos y argentinas hará lo que pueda si es que sigan sigue participando. estando, Claro. Sin tierra, sin bosques, sin lagos, sin laburo, sin condiciones, sin derechos, nada. Ese es el proyecto y esas repercusiones o esas expresiones tiene en la Cámara de Diputados, son los proyectos que escribe Sturzenegger, que ya ha hecho varias cosas durante varios años en Argentina para hundirnos un poquito más. Incluso en gobiernos anteriores. Incluso en gobiernos anteriores. Por eso digo, me parece que está bien ver la foto y analizarla, porque es necesario salir a luchar hoy, porque no se puede esperar más, porque no es que esperamos al año que viene a ver si con alguna elección cambiamos algo, o al menos eso es lo que discutimos en los comités, como contabas vos, sino que ahora hay que pensar realmente qué hacemos para frenar esto. Aludiendo al nombre del programa, hay que poner un freno de emergencia, porque si no esto... Por eso le pusimos ese nombre. Vamos al abismo. Y Milei quiere empujarnos. Pero entonces digo, la película, si hablamos de foto y de película, la película es esa. Están reconstruyendo, reordenando el país, cambiando cosas o legalizando cuestiones que fueron excepcionales en otros momentos para construir un proyecto de país en el que no estamos invitados. Bien. Sabíamos justamente que esta ultraderecha venía por todo, ¿no? ¿Crees que con todo este paquete de leyes justamente se expansivo eso y hacia dónde también y hasta dónde o hasta cuándo todo esto, ¿no? Como... Que vienen por todo sin duda, que generaron facilidades y que hay complicidades que les permiten seguir avanzando también, pero es innegable y quizás lo podemos ver en números con la imagen de Miriam, por ejemplo, o en cada lugar de laburo, o en cada lugar de estudio, en reuniones de amigos, sale la situación difícil que se está viviendo y la bronca que hay. Entonces digo, si pensamos en un freno de emergencia, tenemos que apoyarnos en eso, tenemos que organizar eso. Y en algún sentido, también, por ejemplo, hoy va a haber una radio abierta, queremos movilizar con todo, pero es importante que se conozca lo que está pasando, lo que están votando, más allá de que es un poco la foto, también es importante que se entienda lo que se va a votar hoy para entender la película, para entender de dónde venimos, porque si hablamos de la ley de extranjerización, hoy hay una ley vigente que permite que tengan el 15% corporaciones o grupos extranjeros de tierras, lo cual es un montón. Es un montón. Hoy, en un promedio nacional, hay 5% de las tierras nacionales en manos extranjeras, que es como si fuera la superficie de Inglaterra. En nuestro país, en Inglaterra dentro de Argentina que no me es como que tenemos un tumor extranjero del tamaño de Inglaterra o de la provincia de Santa Fe, que son casi 13 millones de hectáreas. Que eso ya está pasando. Está pasando hoy y que es el 5%, y la ley actual permite un 15%, es decir, un triple de lo que hoy sería una Inglaterra dentro de nuestro país. Pero eso no alcanza porque incluso en departamentos como La Madrid, en donde está La Rioja, por ejemplo, que hay oro, que hay explotaciones mineras, que está la Barrick y demás, las tierras raras, esos porcentajes suben al 60%. Es decir, que hay departamentos o localidades, según en la provincia que estemos, en donde las manos extranjeras controlan más de la mitad de esos territorios. Qué loco, yo pensé que ya había un tope del 15% en la ley. Hay un tope, pero se excede. Evidentemente. Es como que las leyes, incluso la de 2011, que es la que rige hoy,
no tocó a Benetton, a Lewis y a gente que ya tenía miles y miles de hectáreas, porque las leyes, salvo la de género, no son retroactivas. Entonces, digamos, todo lo que estaba antes ya está. Ahora legalicemos esta situación, votado en los gobiernos anteriores, que no frenó nada, claramente no frenó nada. E incluso hoy tienen un tercio promedio del país, pero hay lugares claves donde están los humedales, donde están los bosques nativos, donde están las tierras raras que le llaman, como el litio, donde hay explotaciones posibles de llevar adelante, que eso excede, y lo que quieren hacer es facilitar a que se puedan seguir desarrollando esos proyectos y legalizar una situación que hoy es de alguna manera excepcional en estos departamentos. Entonces esta película que decimos de un país dominado por las grandes corporaciones, o los Peter Thiel, o los Lewis, los Benetton, esa gente necesita algunas facilidades para seguir explotando, porque si el promedio nacional es 5%, si vos te detenés en los lugares claves de Argentina, como los glaciares en Salta, el porcentaje se va a más de la mitad. Sobre todo, bueno, el atractivo que hay ahora con el tema del agua, que dicen que la inteligencia artificial, por ejemplo, necesita lugares con, bueno, con agua, exactamente, con refrigeración, y también se alimentan de mucho caudal de agua, que es algo que por ahí a Argentina les resulta muy atractivo en ese punto. Si bien uno piensa, bueno, sí, Argentina tiene muchos puntos estratégicos, ya sabemos, en las áreas de petróleo, litio, bueno, como decías recién, a veces estos debates parecen, bueno, seguramente para muchos de los que estén del otro lado acá en Tandil, lejanos, ¿no? Pero vos, ¿qué podrías decir sobre estas políticas? ¿Qué impacto pueden llegar a tener acá en Tandil, en la localidad? Y en Tandil hay un mapa de tierras nacionales que empezaron a desarrollar desde trabajadores docentes e investigadores de la UBA, que eso después se generalizó a otras universidades, que se llama Observatorio de Tierras, así que quien pueda, observatoriodetierras.ar, sí, quien quiera y pueda, es un mapa interactivo que vos tenés colores, ellos eligieron el semáforo. En verde, donde está más o menos contemplado los límites, en amarillo, donde empieza a entrar en riesgo de acuerdo a los límites que marca la ley, y en rojo estos departamentos donde ya pertenecen, que ya están pasados del 15% y es una alerta de la situación. ¿Y cómo es la situación de Tandil? Y si haces clic en Tandil, ves que hay 22.000 hectáreas que están en manos extranjeras acá en nuestro partido, en la ciudad de Tandil, que hay 6 proyectos mineros. Sabemos que algunos tienen que ver con las canteras y con el trabajo de la piedra y demás, pero hay otros que están ellos le llaman en exploración, que no se sabe muy bien, digamos, hay un subregistro, no solo, porque esto también, lo que contaban los investigadores, es que hace más o menos 2 años que no hay un registro en el Ministerio de Justicia, o sea, todos estos datos alarmantes son de hace 2 años. Entonces, eso claramente ha seguido avanzando, y sí. Incluso el registro en Tandil y los proyectos mineros, que son 6 en nuestro partido, que no hay claridad, más allá de las canteras que conocemos, no hay claridad de qué están buscando, qué están haciendo. Bueno, a veces te enterás una noticia, buscan petróleo en Mar del Plata, pum, desaparece la noticia, digamos, todas esas cosas están en tela de juicio y también un poco aumentan la bronca. Déjenme decir una cosa más, porque son 3 cuestiones. Esta ley que escribió Sturzenegger viene a barrer artículos de varias leyes, reforma artículos y toquetea leyes que más o menos intentaban controlar. Una es la de la ley de extranjerización, que más o menos charlamos recién. Sí. Otra es la del uso de la tierra en zonas que han sido incendiadas. Si bien, o sea, porque tenemos que partir de considerar que los incendios en un 95% son intencionales, no todos dijeron voy a quemar esto para hacer negocios, pero intencionales en el sentido de que lo causó el hombre. Sí, sí. Pero bueno, esa es la base. Ahora, la ley actual permite que no se trabaje sobre esas tierras hasta que pasen 60 años en casos de bosques nativos, de humedales. Si se incendió tenés que esperar que eso reviva, básicamente. Sí. En pastizales es 30 años el tiempo. Bueno, todo eso se eliminaría. Entonces vos podés entablar complejos hoteleros, podés hacer lo que quieras. Eso quiere decir entonces que si estos bosques nativos que ya se están quemando en muchas hectáreas y se siguen quemando, podrían enseguida, por ejemplo, un negocio inmobiliario, lo que sea, ¿no? Tal cual. O incluso el uso del suelo para otras cuestiones. Claro. ¿No? Se barre con todo eso. Para quien pueda comprar un par de cientos de miles de hectáreas, hace lo que quieras. No hay ningún problema. Imagínense que nosotros no vamos que no seríamos los trabajadores, justamente, ¿no? Y lo último, que es lo que ellos llaman, sin ningún tapujo, desalojo express. Ahí no usaron un nombre, digamos, para embellecerlo. Es desalojo express. Impresionante, pero bueno, y tiene varios puntos. Pero, por ejemplo, si vos vivís en una comunidad originaria y Benetton le pintó comprar 200.000 hectáreas y tu familia estaba dentro de ese lago o montaña, porque también se va a permitir
comprar cuerpos de agua, zonas fronterizas. Si vos pensás en la soberanía de un país, más allá de que uno no está de acuerdo con las guerras entre Tal países cual. y demás, si vos Pero que querés la subo. defender tu zona, Sí. ¿cómo vas a regalar a manos extranjeras la frontera? Bueno, justamente lo que está en juego es toda nuestra soberanía. Esa es la discusión muy, de fondo. muy grande todo lo que está, o sea, muy complejo todo lo que está pasando. Por eso ¿no? está buena la rebautización de la ley como ley de extranjerización, porque ellos la llaman de inviolabilidad de la propiedad privada, Claro. pero popularmente ya se conoce Como como ley de extranjerización. extranjerización. Quieren regalar el país y venderlo. Pero bueno, esto de desalojos express no solo incluye a comunidades originarias que puedan estar en esos territorios que se vendan, sino también a fábricas recuperadas de trabajadores y trabajadores que controlaron esa producción cuando el patrón decidió tomarse el Sí, palo. te contamos que nosotros hace un par de programas, bueno, hicimos un programa sobre fábricas recuperadas y estuvimos hablando con Vanina Mancuso de Madigraf. Bueno, ella nos contaba, ¿no? Una lucha histórica que viene teniendo Madigraf desde su inicio, ¿no? Desde que se convierte en cooperativa, presentando proyectos en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, donde todavía, digamos, el terreno donde está emplazada la fábrica no es propio de manera definitiva. Entonces, la situación en la que pasa Madigraf seguramente pasan muchas fábricas, incluso acá en Tandil también hay muchísimas fábricas recuperadas que puede que estén en esa situación. Y estarían dentro de los que violan la propiedad privada, Claro. Y estarían en el blanco justo para servirse de un desalojo express. Por eso pensar esto también de que por ahí a veces, como decía Pau, ¿no? Vemos algo muy macro, si bien nos afecta a todos y a todas, porque es algo de que están vendiendo a nuestro país, básicamente, que es muy grave. Pero además, esto que vos estás como, digamos, mencionando también afecta la vida cotidiana de cualquier trabajador y cualquier trabajadora. Total. Digo, también eso ver que muchas veces cuando hablamos de cómo nos podemos comprometer en pos de esto, es decir, bueno, nada de lo que conocemos hoy vamos a poder hacerlo igual. Y no porque estemos en una situación buena en lo que es leyes, porque no está todo cuidado, todo cubierto, pero esto viene más por todo todavía. Totalmente. Entonces digo, ¿hay alguna otra cuestión cotidiana que puedas mencionar y que nos puede afectar a las personas y a los trabajadores y las trabajadoras? Sí, hay una, recién pensaba en la pregunta que me hacía Pau y lo que mencionás ahora, la cuestión de la vivienda en Tandil y de la especulación inmobiliaria es una cuestión... Tandil es una ciudad de gente sin casa y casa sin gente. Si vos paseás por la ciudad tenés edificios vacíos y después para conseguir un terreno, para conseguir tu propio... O sea, estás dependiendo de los alquileres que te ahorcan. Ahora, uno de los blancos fijos de la violabilidad de la propiedad privada van a ser quienes nos pagan sus alquileres. Están pidiendo un aceleramiento en esto de los desalojos express. También incluye a las personas que no pueden pagar sus alquileres, que en breve vamos a hacer muchos. Muchos. Y muchas, porque digo, las condiciones económicas que ellos mismos generan con sus leyes que supuestamente venían a mejorar esta situación, la empeoran y encima, digamos, sos candidato a desalojo express cuando no tenés ni siquiera el derecho cumplido de poder tener una vivienda. Entonces digo, esa cuestión es muy cotidiana, es muy sentida y es algo que también está en el paquete de Sturzenegger Claro. con desalojo express, que ellos quieren que entre 72 horas y 5 días se pueden efectivizar tiempos que a veces la lucha, los reclamos o las exigencias impedían un poco. Bueno, ahora esto de desalojo express está habiendo algunas modificaciones, pero eso no se toca. Por ejemplo, no se sabe si va a ser ilimitada la cantidad de tierras que se puedan comprar o van a permitir un 25 o 30%, porque la realidad es que no tienen los votos. Entonces Claro. están negociando Poroteo, con los cómplices de siempre, Sí. aparecen dadores de A gobernabilidad. ver qué billete por aparece todos también, lados. ¿no? Entonces, bueno, pone un 30 y que el resto se negocie en las provincias. Si vas a La Rioja y tenés departamentos con el 60% con esos gobernadores, digamos, mucho no podés gobernar o mucho no podés depender de tu soberanía. Incluso en el Senado ha avanzado gracias a gobernadores y a senadores que Claro. responden a esos gobernadores todas las leyes de Milei, reforma laboral, la ley bases, etcétera. Entonces el escenario es ese, de una rosca tremenda. Incluso no saben si la sesión va a llegar a sus frutos, digamos, si no tienen los votos van a levantar la sesión. Y si tienen los... Como pasó ya, ¿no? Claro, hace ya unas 3 veces semanas, pasó ¿no? con esta ley. Sí. Sí. Que no pueden. Pero bueno, la bandera de la selección argentina también generó un clima de por lo menos soberanía frente a lo que significa la relación con ocupación, Inglaterra, lo que claro. significa Malvinas, que incluso empresas inglesas y israelíes están explorando explotaciones El mar petroleras en argentino. Malvinas. En Malvinas. Entonces digo, si no hay relación en todo eso, viste, es sencillo entenderlo. Cuando comenzábamos hoy el programa, mencionábamos que este programa va a salir grabado justamente porque vamos a estar en la calle este jueves. ¿Nos contás un poquito más acerca de esa jornada? Y además también, si bien estamos dando un montón de información y datos que hacen que tengamos que salir a la calle,
reivindicar un poco y reforzar esta invitación a la gente, como decís siempre, que no mastique bronquis y se quede pensando en su casa, sino bueno, cuál es esa invitación que podemos hacerle. Y la jornada de lucha, que es el jueves 6, ¿cuándo comienza? ¿Dónde? Si nos querés contar un poquito de eso. Sí, cómo no. Ya comenzó en relevo, acordate que esto sale a las 5:30, hasta las 7. Claro, ya comenzó. Ya estamos marchando en este momento. Sí, en este Espero momento. que nadie nos esté escuchando. Yo digo, están todos habilitados para no escucharlo porque esto se puede escuchar después en diferido, porque queda alojado en el YouTube de la radio. Escúchanos después, todos a la calle. Si estás escuchando ahora, Rajá, Pinto y Rodríguez, que desde las 2:30 de la tarde, bueno, ya va a haber pasado, Sí. pero desde las 2:30 de la tarde vamos a empezar con una radio abierta. Lo que surgió en el comité de apoyo a Miriam Bregman, que relacionamos en Tandil, es que vinieron varios trabajadores de CONICET, de INTA, que hay compañeras y compañeros que toman la cuestión ambiental en más profundidad que uno que quizá toma otras cuestiones. Y lo que surgió es toda la información que humildemente acá intentamos desmenuzar, pero que queremos brindarle a la comunidad para que se sepa qué está pasando, qué se está votando, qué implicancias tiene, qué necesidad tiene problematizar quiénes son los dueños de la tierra. Porque eso también te pone a discutir qué haces con ella, para qué, Claro. con quién, cuáles son los objetivos de lo que se produce, para qué se produce, quién Tal lo cual. produce, quién se lleva esas ganancias. Y entonces empezar a pensar si todo eso va a seguir así, si esta película la vamos a seguir mirando, o si vamos a intervenir y a pensar una sociedad donde todos los bienes comunes estén en función de las necesidades sociales. Entonces pensamos una radio abierta, con un micrófono abierto, para que la gente que quiera pueda opinar, pueda venir. Incluso estamos charlando con gente ligada a murgas, a candombes, para que haya un poco de movida también. Y a las 6 de la tarde la idea es que todos nos podamos juntar y que podamos movilizar, que haya un banderazo, un carterazo. Acá en Tandil, desde que asumió Milei, hemos hecho varias actividades desde diferentes sectores, mostrando con carteles, saliendo a Sí, a demostrando que manifestar. de algún modo Tandil también resiste, aunque nos recuerda Tandil también el sigue nombre. resistiendo. Sigue resistiendo, ¿no? Una asamblea, bueno, que había nacido Sí. cuando asume Milei, y mucha de esa gente, bueno, seguramente va a estar hoy. Pero bueno, vamos a pensar dos escenarios, Miguel, así con esta cerramos la entrevista. Supongamos que, bueno, que avanzan o que no avanzan sobre las leyes, ¿no? ¿Qué cambia a partir de mañana? ¿Se termina la discusión o recién empieza otra etapa? ¿Qué es lo que crees? Si vemos el plano legislativo, si avanzan, esto pasa a diputados. O sea, tenemos media sanción en el Senado, se tratarían diputados, y lo que hay que hacer es aumentar la movilización, seguir grabando programas y saliendo a la calle, Ok. que la gente que está mirando deje de mirarlo y lo vea en diferido, Hoy sí. y salga a luchar. Creo que la bronca va a seguir aumentando. Yo no sé si la tienen tan fácil, y no porque confiemos en senadores, y mucho menos en diputados, donde hay compañeros del Frente de Izquierda que sabemos que se van a oponer, donde hay otros bloques que están oponiéndose a esto, sino porque muchas veces lo que pasa ahí adentro, en lo que muchas veces conocemos como nido de ratas, es una Negociaciones. expresión de lo que pasa en la calle. Sí. Y en la calle el 80%, el 75%, según la encuesta que vos mires, rechaza que las tierras argentinas las tengan extranjeros. Entonces están complicados para aplicar sus planes. Milei, encuesta que sale semana tras semana, se está cayendo. Cae su imagen. Los grandes grupos económicos que impulsan estas leyes, porque Milei es la cara de lo que están haciendo, están viendo si hay una forma de construir un mileísmo sin Milei. Es decir, esté Milei o no, aprueben esta ley o no, salga media sanción y vaya a diputados, nuestras tareas van a ser las mismas. Organizar la bronca que tenemos, organizar la simpatía, en nuestro caso, por Miriam Bregman, y empezar a pensar un proyecto diferente. Problematizar estas cosas para pensar profundamente a dónde queremos ir, y que la película la empecemos a guiar nosotros, porque si no esto va cada vez peor. Pero digo, hay que ver qué pasa en el Senado, estemos atentos a eso y aprovechemos todas las instancias y las oportunidades que nos dan, en este caso para problematizar la tierra, Claro. por ejemplo, para discutir otro proyecto de país, para discutir quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros enemigos. Exacto. Mencionaba los de los comités. ¿Hay algún espacio, algún grupo, algo que la gente se pueda sumar, algo ¿Algún que Instagram? se pueda acercar? Todo, hay todo. Tenemos la comunidad de izquierda, que es un grupo de WhatsApp bastante grande, y también tenemos un Instagram hace poquito que lo formamos, que es Comunidad de Izquierda Tandil, así que pueden buscar en Instagram. Nuestras redes, que el PTS está impulsando esto, es PTS Tandil. Si no, le pueden escribir a Miriam Bregman, a Nicolás del Caño, Sí. a quien quieran, pero estamos más cerca de nosotros, así que les reconviene. Pero quien quiera sumarse, ahí estamos, pueden dejar sus mensajes, pueden dejar su número para sumarse al grupo de WhatsApp, que es donde organizamos todo. Y mensualmente nos estamos juntando, entre otras cosas, ahora para discutir qué hacemos de cara a lo que se va a votar este 6 de agosto, hoy. Bien. Bueno, muchas gracias, Miguel, Un por placer. tu presencia. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Seguimos después de la pausa con más Freno de Emergencia.